Tal muchachos? Buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión número 1 del segundo parcial. Vamos a continuar con otros tipos de movimiento. En este caso vamos a estudiar el movimiento que se llama tiro parabólico. ¿Sí? Este es un movimiento que es una mezcla de dos movimientos que vimos anteriormente, lo que es el movimiento rectilíneo y el tiro vertical. ¿Sí? Por eso es que aquí nos dice que es un movimiento realizado en dos dimensiones. ¿Vale? ¿Qué son las dos? ¿Qué son las dos dimensiones? Es un movimiento, ¿sí?, que necesita un lanzamiento vertical y un lanzamiento horizontal. ¿Sí? Al nosotros hacer una mezcla de esos dos movimientos, entonces el objeto se va a mover en una forma de parábola. Ese es el movimiento tiro parabólico. ¿Sale? Entonces yo necesito en este movimiento poder descomponer un vector. ¿Qué es un vector? Bueno, es una línea de acción, ¿sí?, en donde se va a generar el movimiento. Es decir, cuando ustedes lanzan un objeto con un cierto ángulo, ¿sí?, bueno, pues eso es una magnitud vectorial. Entonces se dice que esa tiene un lanzamiento horizontal y un lanzamiento vertical. ¿Cómo puedo obtener esas componentes vectoriales? Bueno, pues con las funciones trigonométricas. Seno, coseno y tangente. ¿Sale? Lo de los triángulos rectángulos. ¿Sale? Entonces cuando yo tengo este tipo de ejercicios, entonces estoy hablando de un tiro parabólico. ¿Sí? Cuando se me dice se lanzó un objeto a una cierta velocidad y a un cierto ángulo. Entonces, ¿qué voy a obtener yo? Voy a obtener distancias, voy a obtener alturas, voy a obtener velocidades finales. Al igual que en los otros movimientos, la misma velocidad a la que es lanzada es la misma velocidad a la que va a caer. ¿Sí? ¿Aquí de qué depende? Bueno, aquí si el ángulo al que yo aviento el objeto, creo que está por acá arriba, aquí, ¿sí? Si nos damos cuenta, si el ángulo se hace cada vez mayor, bueno, yo lo que voy a ganar es altura máxima. Pero si el ángulo disminuye, es decir, si lanzo el objeto con un ángulo menor, bueno, pues lo que voy a ganar va a ser desplazamiento horizontal. Si ustedes si lanzan una piedra hacia arriba, depende del ángulo, ¿sí? Si lo avientan con un ángulo muy grande, pues van a ganar altura, y si lo avientan con un ángulo muy pequeño, pues van a ganar distancia, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer en esta sesión? Bueno, vamos a resolver ejercicios de lanzamiento parabólico. Hay dos tipos de lanzamiento parabólico, uno oblicuo y uno longitudinal. ¿Sale? Acá están
Acá están los de oblicuo y aquí están los de tiro parabólico horizontal. ¿Sale? El oblicuo es, por ejemplo, este caso, ¿sí? Cuando yo estoy supongamos en una pared, en un cerro, ¿sí? Y lanzo un objeto en forma horizontal, ¿sí? El objeto no va a caer o no se va a ir en línea recta, sino que va a hacer este tipo de movimiento. Entonces, dependiendo la altura y dependiendo la velocidad, es la distancia a la que va a llegar ese objeto, ¿sí? Eso nosotros lo aplicamos en la vida diaria. Y el otro tipo de movimiento es como este caso, ¿sí? Cuando yo desde el piso lanzo un objeto a un cierto ángulo y a una cierta velocidad, bueno, pues voy a ganar distancia. ¿Vale? ¿Cuáles son las fórmulas de este tipo de movimiento? Aquí vienen en esta parte, ¿sí? Yo puedo obtener alturas máximas, puedo obtener tiempos, puedo calcular tiempos que tarda en el aire, es decir, el tiempo en el que va a llegar a su punto más largo, y puedo calcular distancias horizontales. Aquí lo único difícil es lo que yo les comentaba ahorita. Para calcular los valores horizontales y verticales tengo que utilizar las funciones trigonométricas, ¿sí? Si yo tengo un objeto a una velocidad, ¿sí? Voy a tener una componente en X y voy a tener una componente en Y, ¿sí? Y estos valores son los que voy a ocupar en las fórmulas. Este valor de la velocidad casi no se ocupa, ¿sí? Los valores que voy a ocupar son las variables o las componentes en X y en Y. Entonces ahí ahorita les voy a subir de igual manera una forma para ustedes aprendan a sacar las variables en X y en Y. ¿Cuál sería la actividad? Bueno, pues van a realizar estos ejercicios de movimiento parabólico. Aquí arriba, ¿sí? Vienen varios ejemplos, ¿sí? Desde unos fáciles hasta unos complicados. Estos 5 ejercicios los van a resolver en esta parte de aquí. ¿Sale? Eso sería la sesión número 1. Les dejo también tutoriales de ejercicios y la forma para descomponer los vectores para que encuentren las variables en X y las variables en Y.